año. And if the Lord doesn't come first, Y si el Señor no viene antes, we're gonna have service on the 31st of December. vamos a tener servicio el 31 de diciembre. Amen. And I just want to remind you that on the 31st of December, as it is our custom, we have communion. Y quisiera también recordarles que como es nuestra costumbre, el 31 de diciembre haremos nuestra Santa Cena. Amen. Amén. Praise God. So I'm telling you in advance, Así que les cuento, les aviso con tiempo so that you may prepare yourselves for that. para que puedan prepararse para esto. No, you don't need to wait the day before the 31st of December to get your things fixed. No tienes que esperar al día antes del 31 de diciembre para arreglar tus asuntos. Because when we have communion, Porque cuando tenemos comunión it's because we recognize the body of Christ. es porque reconocemos el cuerpo de Cristo. And when we said that we recognize the body of Christ, Y cuando decimos que reconocemos el cuerpo de Cristo, it means that we have fellowship with the body of Christ. quiere decir que tenemos comunión con el cuerpo de Cristo. Amen. That's what it means. Eso es lo que significa. And to have fellowship with the body of Christ Y tener comunión con el cuerpo de Cristo is not the fact that you come to church only, no es el hecho de simplemente venir a la iglesia, but to be one with the body. pero es el hecho de ser uno con el cuerpo, Amen. To be united. estar unidos al cuerpo. Praise God. So that means if you have anything against a brother or sister, anyone, Así que esto quiere decir que si tienes algo en contra de un hermano, una hermana o cualquier persona, or if you think that someone has something against you, o si usted piensa que alguien tiene algo en contra suyo, because it could work both ways. porque puede funcionar de ambas formas, Try to get that sorted out. intenta arreglarlo, Amen. Try to have that fixed. intenta arreglar esto. Amen. Amen. Before the presence of the Lord. Ante la presencia del Señor. Praise God. You know, something that is very important in this thing is forgiveness. Algo que es muy importante es el perdón. Amen. Forgiveness. El perdón. It's no time to hold bitterness in our hearts. No es el momento de tener en nuestro corazón And not only resentimiento. because we're going to have communion on the 31st. No solamente porque vayamos a tener Santa Cena el 31. Get it fixed now. Arréglalo ahora. Amen. Amen. It's not because I want to take the cup and the bread and to sound that everything is all right. No, get it fixed now. No es porque yo quiera tomar la copa y el pan para aparentar que todo esté bien. No, arréglalo ahora. Praise the Lord. Because we want to begin a new year in communion. Porque queremos empezar un nuevo año en comunión. Hallelujah. Praise God. Amen. But like I said, don't wait until then to have things fixed. You can fix them right away if you want to. Pero como dije, no esperemos a que sea el 31 para arreglar las cosas, arreglémoslas de una vez. It is important for us as a church to be constantly in communion. Es importante para nosotros como iglesia estar constantemente en comunión. Because it is there the Lord sends His blessing and life forevermore. Porque es en un lugar así donde Dios envía su bendición y vida eterna. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. How good and pleasant it is for brethren to dwell in unity. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Because there the Lord sends His blessing. Porque allí envía Jehová bendición. There the Lord puts His seal of approval. Ahí el Señor pone su sello de aprobación. Can you say amen? There. Ahí. So we, like we said it yesterday night, endeavor. Así que como dijimos anoche, intente. Procurar. Make an effort. Haga el esfuerzo. Be diligent. Sea diligente. Endeavor to look for the unity of the Spirit. Procure que haya unidad en el espíritu. In the bond of peace. Amen. Amen. In the bond of peace. En el vínculo de la paz. Praise God. So I just wanted to tell you this before we continue. Quería decirles esto antes de seguir. To prepare yourselves. Que nos preparemos. Lift up holy hands. Que levantemos manos santas.
before the Lord. ante el Señor. Amen. Amén. Praise God. Well, I'm going to ask the ushers to come. We're going to collect our offering. Quisiera pedirle a los sugieres que por favor pasen a este lugar y vamos a recoger nuestra ofrenda. We're going to collect our offering today. Vamos a recoger nuestra ofrenda. We're going to give with joy. Vamos a dar con gozo. Is there joy in the house this morning? ¿Hay gozo en la casa esta mañana? Amén. Is there joy in the house of the Lord? ¿Hay gozo en la casa esta mañana? Praise God. There is joy in the house of the Lord. Hay gozo en la casa del Señor. Praise God. Just to tell you also that on the 16th of December, También para decirles que el 16 de diciembre, it's going to be a Saturday, 16th of December. sábado 16 de diciembre, We're going to have the visit of the president of our church here in this place, tendremos la visita del presidente de nuestra iglesia aquí and we're going to have special meetings. y tendremos algunas reuniones especiales. On that Saturday, Ese sábado we're going to have a special meeting with the president. All of those that are baptized and filled with the Holy Ghost. tendremos una reunión con todos aquellos que sean bautizados y llenos del Espíritu Santo. All of those that are baptized and filled with the Holy Ghost, Todos aquellos que están bautizados y llenos con el Espíritu Santo, we're going to have a meeting with our president. vamos a tener una reunión con nuestro presidente. On Saturday, the 16th of December at 2 o'clock. Sábado 16 de diciembre a las 2 de la tarde. Amen? Amen? Here in this place. Aquí en este lugar. And also our brethren from East London and North London are going to join us too. Y nuestros hermanos de las iglesias en el norte y en el este también se unirán a nosotros. And on Saturday night, we're going to have a special service with our brethren too. Y el sábado en la noche también tendremos nuestro servicio con nuestros hermanos también. All together here in this place. Todos juntos aquí en este lugar. That's for the 16th of December, this month. In 2 weeks. Right? Eso es para el 16 de diciembre en 2 semanas. Amen. Praise God. Our brother Alvaro is right now in touring here in Europe. Nuestro hermano Álvaro está en este momento de gira por Europa. Right now he's in Switzerland. Later on he goes to Italy. Está ahora mismo en Suiza y luego irá hacia Italia. And later he will go to the Netherlands. Luego irá a Holanda, And then he will go to Germany. Alemania And then he will come here y luego vendrá aquí to end his trip here. para terminar su viaje aquí. He's traveling with his wife, so let's keep him in our prayer, Está viajando con su esposa, así que mantengámoslos en nuestras oraciones so that the Lord will keep him. para que el Señor los guarde. Amen. Keep his health and give him the strength. Guarde su salud y le dé fuerzas. Praise the name of the Lord. Amen. So, as we said it, the children have no class today. Como lo dijimos, los niños hoy no tienen clase. They're all going to be here, Todos van a estar aquí, well behaved. bien comportados. How many children can say praise the Lord? Praise the Lord. Ooh. How many children can say praise the Lord? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's keep our brothers and sisters that are recovering from their illnesses in our prayer. Mantengamos a nuestros hermanos, nuestras hermanas que se están recuperando de sus enfermedades en oración. Brother Gennaro, Brother Henry, Nuestro hermano Genaro, el hermano Henry, Sister Alejandra also had a surgery in her nose. nuestra hermana Alejandra también tuvo una operación en su nariz. Let's keep her in our prayers. Mantengámosla en nuestras oraciones. Let's keep Nelsie, the lady that has been coming. We've been visiting mostly. Mantengamos a Nelsie, la mujer que hemos estado visitando. According to the doctor, she's terminal. De acuerdo a lo que dijeron los doctores, es terminal And su situación. there's no more hope according to them. Ya no hay esperanza de acuerdo a los médicos. But I was visiting her last Friday, Pero yo la estaba visitando el viernes pasado and she's in good spirits, y está de buen ánimo. and she wants to get baptized. Quiere bautizarse. Amen. She wants to get baptized. Ella quiere bautizarse. Now that's going to be a challenge Eso va a ser un desafío because of her condition, she cannot be here, and we cannot use the baptistry to do that. por su condición. No podemos traerla aquí y usar
las aguas y el bautisterio para poder sumergirla. So we're going to have to do that, improvise something in our house. Así que vamos a tener que improvisar algo en su casa. There where she is now, she's a bit weak, Ella ahora mismo está un poco débil, but she's in good spirit. pero está de buen ánimo. Amen. And she knows she has hope. Y ella tiene esperanza. She said, if the Lord wants to heal her, well, let it be. If not, He wants to take her, it doesn't matter. I'm going with the Lord. Y dice, si el Señor me quiere sanar, que me sane. Y si no, que me lleve a estar con Él. Amén. Amen. Either way, it's a win-win situation. De la forma que sea, siempre salimos ganando. But first things first, she wants to be saved. Pero lo primero es lo primero y ella quiere ser salva. She wants to be saved. Ella quiere ser salva. Praise God. Amén. Amen. Amén. Before healing, before riches of this world, before anything else, salvation is the most important thing. Antes que la sanidad y las riquezas de este mundo, lo más importante es la salvación. Amen. Like we were talking yesterday, by the way, yesterday was a fasting day. Ayer, como hablábamos, fue día de ayuno. And we were here and we were saying that, like the Bible says, you know, these paralytic men that was carried by four. Y hablábamos del relato que nos cuenta la Biblia, donde este hombre paralítico fue llevado por 4 hombres And they were going towards Jesus, y se dirigían hacia Jesús. but the house where he was full of people. Pero la casa donde se encontraba Jesús estaba llena de personas. There's no way in. No había forma, manera de entrar. So these 4 men got on the roof of the house, they opened a hole on the roof, and they put the men down to the hole and right in front of Jesus. Así que estos hombres se subieron al techo y abrieron un hueco y metieron al hombre ahí para que cayera justo enfrente de Jesús. Imagine. That's Imagínense. faith. Eso es fe. Imagine if the church would be full packed. Imagínense que la iglesia estuviera completamente llena. And someone in the outside that is in deep need wants to get here. Y alguien que se encuentra afuera y está en necesidad profunda quiera entrar. And this is packed. Y este lugar está And completamente suddenly, lleno. Y de repente hay un hueco aquí y cae alguien en la mitad. that's what happened that day. Eso fue lo que pasó ese día. Because he was looking for, the friends brought him there because he needed to be healed. He was paralytic. Sus amigos le trajeron a ese Paralyzed. lugar porque él estaba paralítico, Was necesitaba paralyzed. sanidad. But then Jesus saw him, he saw the faith of the men. Y cuando Jesús lo vio, dijo, la fe de estos hombres. And he said to the man, Le dijo al hombre, your sins are forgiven. tus pecados te son He perdonados. didn't heal him. No lo sanó. Right there. Ahí. First things first. Lo primero es lo primero. Salvation is first. La salvación es lo primero. If you come here with a need, Si vienes a este lugar con una you necesidad, have come here with a need right now. si has venido hoy con una necesidad a este lugar, You have a problem, tienes un problema a big problem. grande, God is more interested in your salvation. Dios está más interesado en tu salvación. Your problem, He can take care of it later on. Tu problema, Él lo puede solucionar después. But your biggest problem right now is sin. Pero tu problema más grande ahora mismo es el pecado. That your sins need to be forgiven. Que tus pecados necesitan ser perdonados. And that's what the Lord did to this man. He forgave his sin. Y esto fue lo que Dios hizo para este hombre. Le perdonó sus pecados. And later on, He healed the two. Y después le sanó. And He told him, take up your bed and go. Le dijo, coge tus cosas y anda, camina. Praise God. Hallelujah. So, the presence of the Lord is here. Así que la presencia del Señor está aquí. And we're going to be mindful of this. Y vamos a tener esto en mente, presente. And we're going to keep on praying for this lady. Vamos a seguir orando por esta dama. Lord willing, this coming week, we're gonna see how we can perform that baptism. Dios queriendo, vamos a mirar esta semana cómo hacemos este bautizo. And may she be well until then. Y que esté bien hasta ese And momento. like she said, Y como ella lo dijo, well, maybe the only thing the Lord is waiting for me to get baptized, and then I go to Him. que el Señor permita que me bautice y si Él quiere entonces que me lleve. That's what she said. Eso fue lo que ella dijo. I'm just waiting to make me baptized, then I go. Estoy esperando para ser Now that's hope. bautizada, That's hope. para luego irme. Esto es esperanza. Praise God. For us to die is a win. Para nosotros el morir es Sí, ganancia. amén, amén. Praise God. It's a Amén. win. Praise God. Praise the Lord.
Praise God. So I just wanted to tell you that to keep this lady in our prayers. Quería contarles esto entonces para que mantuviéramos a esta mujer en nuestras oraciones. Praise God. Now this is a different service. Este es un servicio diferente. Amen. And today I want us to focus in the Word of God. Hoy quiero entonces que nos enfoquemos en la palabra de Dios. There's a Word of God for each and every one of us. Hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Do you want to listen to the Word of God? ¿Quieres escucharla? And the time has come to listen to the Word of El God. momento ha llegado para escuchar la palabra de Dios. So why don't we all stand? ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? The presence of the Lord is here. La presencia de Dios está aquí. Amen. And I'm going to invite her other half to come here. And we're going to take the book of Luke. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas. Luke 19. Lucas 19. Verse 30. Versículo 30. Let's read from verse 28 Podemos leer desde el versículo 28 until verse 34. hasta el versículo 34. Luke 19, verse 28 until 34. Lucas 19, versículos 28 al 34. When you have found it, say amen. Y cuando lo hayan encontrado pueden decir amén. The Bible says, let's read in a responsive manner. Podemos leer de una forma antifonal. When he had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. Saying, go into the village opposite you, where as you enter you will find a colt tied, on which no one has ever sat. Loose him and bring him here. If anyone asks you, where are you? Say the Lord hates it. So those who were sent departed and found it just as he had said to them. As they were untying the colt, its owners asked them, why are you untying the colt? And they said, the Lord has need of him. Praise the name of the Lord. Amen. And they said, the Lord has need of him. Y ellos respondieron, el Señor lo necesita. Praise God. Amen. Today I'm going to speak about untying the colt. El día de hoy voy a hablar acerca de desatar el pollino. Amen. Untie the colt. Desatar el pollino. Maybe there are a few colts here. Quizás hay algunos pollinos aquí. For sure there are many colts outside. Y ciertamente hay muchos pollinos afuera. Praise the Lord. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Lord Jesus, I want to give you thanks for this moment. You have given us this opportunity once again to inquire in your presence, in looking to your word, looking for direction, looking for the motivation that you give us to your word in order to go ahead and do whatever you wish us to do. Lord God, help us to receive your word with gladness. Help us to receive your word, hallelujah, and that there may be no obstacles for the flow of your spirit through your word. We ask, Lord, that you speak to us in a special way. In the name of Jesus we pray. Amen. Amén. Can you say amen? Amén. You may be seated. ¿Pueden tomar asiento? Hallelujah. In the past days, I've been meditating
on this passage. En los días previos, anteriores, he estado meditando acerca de este pasaje. And I have in the past preached on this passage. Y en el pasado yo he predicado acerca de este pasaje. But I believe that the Lord has insight for us today through this scripture. Pero yo creo que el Señor tiene algo más para decirnos el día de hoy acerca de esta escritura. Because the word of God is alive. Porque la palabra del Señor es viva Amen. And efficient. y eficaz. It's a two-edged sword. Es una espada de dos filos. It's a two-edged sword. Una espada de doble filo. Amen. That's what the word is. Eso es lo que es la palabra de Dios. Everything it comes in contact with the word Todo lo que llega en contacto con la palabra del Señor gets cut. es cortado. Amen. From any side. Everything that gets in touch with the word receives an influence. Todo lo que llega en contacto con la palabra del Señor es impactado. We may not notice at first, Puede ser que al principio no nos demos cuenta, but the word of God is a seed that is planted and in a mysterious way begins to grow. pero la palabra del Señor es como una semilla plantada y de una forma misteriosa comienza a crecer Without us noticing it, sin que nosotros nos demos cuenta. begins to grow and produce. Ella comienza a crecer y a producir fruto. Praise the name of God. Amén. And this morning I want to speak to you on this theme of untying the colt. Entonces en esta mañana quiero hablarles acerca de este tema de desatar el pollino. And this is going to be a positive message. Y for este us. va a ser un mensaje positivo para nosotros. Hallelujah. Yesterday we were in a time of fasting and prayer. Ayer estuvimos en el día de ayuno y oración. This morning we were at 7 o'clock here in prayer, Esta mañana estábamos aquí a las 7 de la mañana en oración, as we had announced it como lo habíamos anunciado, in the previous month, y como el mes pasado, in the previous week, y la semana pasada, and yesterday. y el día de ayer. And we were praying, and I was asking the Lord to speak to me first. Entonces estaba orando y le estaba pidiendo al Señor que hablara conmigo primero. Speak to me first in regards to this message today, because I believe that the Lord has something special for each and every one of us. En relación a este pasaje, porque yo creo que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Can you say amen? Amén. I believe that there is a lot of potential here. Yo creo que en este lugar hay mucho potencial. There's a lot of potential. Hay mucho potencial. And the potential is not only in the young people, El potencial no está solamente en los jóvenes, because the adults, they have a tendency of looking to the young people only. porque los adultos tienen la tendencia de mirar solamente hacia los jóvenes. No, there is potential in everyone here. No, pero hay potencial en cada uno de nosotros aquí. Can you say amen? There's potential in everyone. Hay potencial en todos. There's a future in everyone here. Hay un futuro para todos aquí, In the hands of God. en las manos del Señor. Can you say amen? There is an incredible possibility of growth here in this place. Hay una posibilidad increíble de crecimiento aquí, en este lugar. There's an incredible possibility of ministry here in this place. Hay una posibilidad increíble de ministerio aquí en este lugar. There's an incredible possibility of power here in this place. Una posibilidad increíble de poder aquí en este lugar. And not only in this place to fill ourselves, but in this community where we are. Y no solamente en este lugar para llenarnos a nosotros mismos, sino también para la comunidad en la que estamos. In order to cause change. Para cambiar, para hacer un cambio. In order power to build up. Para poder construir. To build up lives that were shattered by sin. Para poder edificar vidas que han sido destruidas por el pecado. So there is potential that is locked within us. Entonces hay un potencial que está encerrado aquí en nosotros. And if we have the courage this morning, Y si nosotros tenemos la valentía en esta mañana, we can unleash that potential in the name of Jesus. ese potencial lo podemos desatar en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. And in this passage we see the Lord Jesus in his final week, entering the final week of his ministry here on earth. Aquí en este pasaje encontramos al Señor Jesús
en el comienzo de su última semana de ministerio aquí en la tierra, before he died. antes de morir. Because later on he spent 40 days teaching his disciples Porque luego pasó 40 días enseñándole a sus discípulos after he resurrected. después de resucitar. But it's really his public ministry Pero en realidad su ministerio público and what he came to do, y lo que vino a hacer, because he came to die on the cross. porque él vino a morir en la cruz. So here we entered in the last week of that of his ministry. Entonces aquí estamos entrando en la última semana de su ministerio. And the Bible says that it came to pass when he came near Bethphage and Bethany at the mountain called Olivet, that he sent 2 of his disciples. Verse 29. Y dice, y aconteció que llegando cerca de Bethfage y de Betania, el monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos. And it's very important to take notice of the details that we read in this passage. Y es muy importante hacer nota de todos los detalles que encontramos aquí en este pasaje. He was at the mountain called Olivet. Estaba en el monte llamado de los Olivos. In other words, the Mount of Olives, where he went there to pray, from where he had a view of all of Jerusalem. El monte donde él iba a orar, de donde tenía la divisa de Jerusalén. And there he was arriving through there. Y aquí entonces él estaba llegando. Jesus' ministry didn't take place in Jerusalem. El ministerio de Jesús no se llevó a cabo en Jerusalén. Jesus' ministry took place in Galilee, El ministerio de Jesús se llevó a cabo en Galilea, at the northeast of Jerusalem, al noroeste de Jerusalén, about an hour and a half today by car. El día de hoy se demoraría 1 hora y media en carro. So it wasn't near. Entonces no era cerca. And in order for him to go from Galilee to Jerusalem, Y para él ir desde Galilea hasta Jerusalén, along the way he would have to cross in some areas, desertic areas. en el camino él tendría que cruzar áreas desérticas. He came from a place that was under the sea level Vino de un lugar que estaba bajo el nivel del mar to a place that was above the sea level. hacia un lugar que estaba por encima del nivel del mar. So he would have to go up. Entonces se tenía que subir. So it wasn't an easy way. Entonces no era un camino fácil. They didn't have cars in those days. Ellos no tenían carros, automóviles, no tenían nada. Most of the way for them traveling was foot. La mayoría de esos viajes los hacían a pie. It would take many hours, if not days. Y se tardaban muchas horas, si no días. So it wasn't an easy task. Entonces no era una tarea fácil. So he was entering the area of Jerusalem. He was not there yet. Entonces él estaba entrando el área de Jerusalén, todavía no había llegado. And he arrived to the Mount of Olives. Y llegó al monte de los Olivos. And the Mount of Olives is very important also in the prophetic scheme in the Word of God. Y el monte de los Olivos es muy importante en el esquema profético de la Biblia. Because it is there when the Lord is going to come to reign for 1,000 years. Porque es allí donde el Señor vendrá a reinar por 1000 años. And when he comes back, Y cuando Él regrese, he's going to come there Él va a regresar ahí, to the Mount of Olives. That's what the Bible says. al monte de los Olivos, eso es lo que la Biblia dice. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. And now we see Jesus being there in a very specific time of his ministry. Pero ahora vemos a Jesús aquí en un momento muy específico de su ministerio. And there he does something very particular. Y es aquí donde Él hace algo muy particular. The Bible says that he sent 2 of his disciples. Dice la Biblia que Él envió 2 de sus discípulos. But we don't know which disciples are, No sabemos quiénes fueron, but he sends 2 of his disciples. pero dice que Él envió a 2 de sus discípulos. And that gives us an indication. Y entonces eso a nosotros nos da una indicación. It gives us an indication of how to proceed, of how the Lord intends us to proceed when we go out. Es como el Señor quiere que nosotros
nos conduzcamos cuando vamos a salir. He sent them 2 by 2. Los manda, los envía de 2 en 2. Can you say amen? So he sent 2 of his disciples. Entonces envió a 2 de sus discípulos. Saying, go to the village opposite you, where as you enter, you will find a colt that is tied. Diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. The colt is tied. El pollino está atado. And the colt is not just a donkey. Y este pollino no es solamente un burro, Is the little one from the donkey. sino que es la cría del burro. The donkey is big already, experienced, El asno ya está grande, experimentado, but the colt has no experience. pero la cría no tiene experiencia. In Matthew, it says that the colt was with the donkey together. They were together. En Mateo dice que el pollino estaba junto al asno. Dependent. Dependía de él. But the Bible says Pero dice la Biblia that Jesus asked for the colt. que Jesús pidió el pollino. Can you say amen? Amén. A colt. Un pollino. And that colt was tied. Y este pollino estaba atado. And on this colt, no one had ever sat on it. Y en este pollino nadie se había montado jamás. No one had ever sat on this colt. Nadie se había montado en él. No experience Sin experiencia. at all. Para nada. And they say, loose him and bring him here. Y dice, desatadlo y traedlo. Praise the name of the Lord. There are some keywords here. Aquí hay unas palabras claves. Hallelujah. It says, loose him Desatadlo and bring him here. y traedlo. Can you say amen? Amén. If anyone asks you, why are you losing him? Y si alguien nos preguntare por qué lo desatáis, That you shall say to him, because the Lord needs him. le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Some people have ventured to say that the Lord wanted to steal the colt. Algunos se han atrevido a decir que el Señor se quería robar el pollino. Imagine. The Lord a thief. Imagínese el Señor un ladrón. The Lord is no thief. El Señor no es ningún ladrón. Amén. Anyways, the colt belongs to him anyways. De todas maneras, el pollino le pertenece a él. It belongs to him anyways. Le pertenece a él. So out of respect, Pero por respeto, if anybody asks you, si alguien os preguntare, just say to them, because the Lord has need of him. entonces respondan, es porque el Señor lo necesita. And in fact, when that happened, Y efectivamente, esto ocurrió. and I just wonder, there must have been something special. Y yo me imagino que tuvo que haber algo muy especial. There was a very special demand. Era un requisito muy especial. I mean, it was a very special demand. Amen. Una demanda muy especial. Because imagine someone goes to you and says, listen, what are you doing there? And then you say, well, the Lord needs him. Porque imagínese que alguien le diga, ¿usted qué está haciendo ahí? Y usted decir, no, es que el Señor lo necesita. Someone suddenly going into your car and saying, wait, what are you doing there? Well, the Lord needs the car. Alguien montándose en su carro y usted le dice, ¿usted qué está haciendo ahí? No, es que el Señor lo necesita. And this car is brand new. Y el carro está nuevecito. You haven't even tried it yet. Ni siquiera lo ha estrenado. You have it there ready, you know. Lo tiene ahí listo. And then the guy goes in and no, wait, the Lord needs it. Hey, what is that? Y luego se monta y ¿usted qué está haciendo? No, el Señor lo necesita. And the Bible says that there was no complaint about it. Pero la Biblia dice que no hubo quejas. Praise the Lord. No, there was no complaint. The Lord needs it. El Señor lo necesita. And in those words, the Lord needs it, I began to think. Y en esas palabras, el Señor lo necesita, yo comencé a pensar. I thought, is there anything that Lord needs? Yo comencé a pensar, ¿habrá algo que el Señor necesita?
Is there anything the Lord needs? ¿Habrá algo que el Señor necesite? And we think, well, the Lord doesn't need anything. Y nosotros pensamos, el Señor no necesita nada. He is self-sufficient. Él es autosuficiente. He has everything. Él tiene todo. He's almighty, Él es todopoderoso. all-powerful. Todopoderoso. He doesn't need wisdom. He is wisdom. Él no necesita la sabiduría porque Él mismo es la sabiduría. He doesn't need strength because He's the all-power, almighty Él no God. necesita fuerza porque Él es el Dios He todopoderoso. doesn't get tired. Él no se cansa, He doesn't sleep. no duerme, He doesn't need to go to bed. no necesita irse a la cama. So, you might say, well, the Lord doesn't need anything. Entonces, alguien podría decir es que el Señor no necesita nada. But here the Lord needed something. Pero aquí el Señor necesitaba algo. Praise the Lord. The Lord needed it. El Señor lo necesitaba. And there are things that the Lord needs. Y hay cosas que el Señor necesita. Needs to glorify Himself. Él necesita glorificarse. He needs to glorify Himself. Él necesita glorificarse. And He's going to use any means possible to glorify Himself. Y Él va a usar cualquier medio para hacerlo. Hallelujah. Hallelujah. Most likely the people, the fame of Jesus was known all over. Lo más probable es que la fama en las personas acerca de Jesús estaba por toda la región. And like we said, and if we continue reading, we notice that His fame was great. Y si continuamos leyendo, nos damos cuenta que su fama era muy grande. Because as He was drawing near the city to enter into the city, Porque a medida que él se aproximaba a la ciudad, as He was going down from the Mount of Olives, descendiendo del Monte de los Olivos, the Bible says that a whole multitude of disciples began to rejoice and praise God with loud voices for all the mighty works that had seen. Verse 37. dice el versículo 37, que una multitud de discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Saying, blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. So His fame was evident. Entonces su fama era evidente. So when the disciples, these two disciples went to ask for the colt, Entonces cuando esos dos discípulos fueron a preguntar, a pedir el pollino, the Lord needs it. Okay, no problem. y dijeron, es que el Señor lo necesita, dijeron, bueno, no hay problema. Praise the name of the Lord. Can you say amen? Amén. Hallelujah. The devil knows El diablo sabe, who Jesus is. él conoce quién es Jesús, Amén. Amén, amén. He knows. él conoce. Before the Lord, Delante del Señor, he has to bow down. él se tiene que arrodillar. Before the Lord, Delante del Señor, he has to obey. él tiene que obedecer. Praise God. Hallelujah. The world, devil, has the humanity confused. La palabra diablo tiene a la humanidad confundida. The devil El diablo has the world confused, tiene el mundo confundido, entangled. enredado, Bound. lo tiene atado, Amen? Bound. atado. And this bondage Y esta atadura it's not real. no es real, It's not real. no es real. He wants to make them believe that they're bound, Él quiere hacerlos pensar que están atados, but really they're not bound. pero en realidad no lo están. Praise the name of God. Aleluya. Because the Lord came to set the captives free. Porque el Señor vino a libertar a los cautivos. Can you say amen? Amén. The Lord came to set the captives free. Vino a libertar a los cautivos. That's what the Lord did in the cross of Calvary. Eso fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. The ones that say, I am bound, I am bound, I am bound, Aquellos que dicen es que estoy atado, atado. is the devil wants to make you believe that you're bound, but you're not bound. Es el diablo que quiere hacerlos pensar que están atados, pero no lo están. And so they go on in their vices and in their things because they believe they cannot go against it. This is too much for me. This is
Entonces continúan así en sus vicios, en sus cosas, porque piensan es que yo no puedo salirme de esto. Jesus is the answer. Pero Jesús es la respuesta. Jesus came to set the captives free. Jesús vino a libertar a los cautivos. You have no reason to remain the way you are. Usted no tiene razón por la cual quedarse en la condición en la que está. Especially if you're a son of God. Especialmente si usted es un hijo de Dios. Especially if you're a child of God. Especialmente si usted es hijo de Dios. You have no reason for remaining the way you are. No tiene razón por la cual quedarse en la condición en la que está. You have potential now. Usted tiene potencial ahora. You've been redeemed. Usted ha sido redimido. You've been rescued. Usted ha sido rescatado. You've been really free now. Ahora usted ha sido verdaderamente liberado. You walked out of prison. Usted salió de la prisión. You're no longer there. Usted ya no está allá adentro. On the waters of baptism, you were declared completely free. Ese día en las aguas de bautismo usted fue declarado completamente libre. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Free. Libres. Completely free. Completamente libres. Completely free. Completamente libres. Hallelujah. And he used servants to set us free. Y Él usó a siervos para liberarnos. Hallelujah. Praise God. Yes, amen. This colt, Este pollino, this baby, unexperienced, esta cría que no tenía experiencia, that's the one Jesus wanted. esa era la que el Señor Jesús quería. Because the Lord wanted to teach us something. Porque el Señor quería enseñarnos algo. He wanted to teach us something. Quería enseñarnos algo. The Lord was entering in his final week of ministry. El Señor estaba comenzando su última semana de ministerio. A crucial week. Una semana crucial. Hallelujah. A crucial week. Una semana crucial. One of his first deeds that when he entered Jerusalem was to cleanse the temple. Y una de las primeras cosas que él hizo al entrar a Jerusalén fue de limpiar el templo. He saw the state of the temple. Él vio el estado en el que estaba el templo. And as he was going there, he began to see people that were buying and selling stuff in it, like it says in verse 45. Y entrando en el templo, comenzó a ver los que estaban ahí que vendían y compraban en el templo. And like it says in verse 46, it says, saying to them, it is written, my house is a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Y les dice en el versículo 46, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. So the first thing, he began to put some order. Entonces lo primero que hizo fue comenzó a poner orden, Because he wanted to manifest himself. porque él quería manifestarse. He wanted to reveal himself of who he was. Él quería revelar lo que él era. The temple was being prepared because something unusual was going to take place. El templo estaba siendo preparado porque algo extraordinario iba a ocurrir. The veil was going to be torn apart from top to bottom. El velo se iba a rasgar de arriba hacia abajo. And there needed to be holiness in his house. Necesitaba haber santidad en su casa. For the manifestation of God tearing this veil in two. Para la manifestación de Dios a través de este velo rasgándose de arriba hacia abajo. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Hallelujah. So, to begin to do that, he needed to enter the Jerusalem in a special way. Entonces, para hacer esto, él necesitaba entrar a Jerusalén en una forma especial. To glorify himself. Para glorificarse. If it would have been a horse. If it would have been a horse. Si hubiera sido un caballo. If it would have been a horse. Okay, let's bring me a white horse. Tráigame entonces un caballo blanco. The strongest one, the one that belongs to Pilate. El más fuerte, el que sea de Pilato. And if Pilate asks you, why do you need the horse? Y si él les pregunta por qué necesitan el caballo, Say to them, the Lord gives it. díganle, porque el Señor lo necesita. He could have asked for a horse. Él hubiera podido pedir un caballo. Or he could have asked for the other ones that were there near the desert. Hey, get me a camel. O le hubiera preguntado a los del desierto que estaban ahí cerquita, consígame un camello. Bring me a camel. Consígame un camello. A big, strong camel. Un camello grande y fuerte. So that this camel can bow down and they can easily come in, with a little roof on top of me. Para que él se pueda arrodillar, yo me pueda bajar bien y con un techo encima de mí. And I would enter Jerusalem in the way that the king should enter. Y entonces voy a hacer una entrada a Jerusalén en una forma que el rey debe entrar. Because by the way, I'm the king of kings. Porque si no saben, yo soy el rey de reyes. So I need a camel. Entonces necesito un camello. And I need
other camels that would, you know, the bodyguards, you know. Y necesito otros camellos que sirvan como guardaespaldas. You know. He could have asked for that, Hubiera podido pedir eso, but he didn't ask for that. pero no pidió esto. Go to the place there and get me a coat. Sino que vayan hacia ese lugar y tráigame un pollino. A coat that is tight. Un pollino que está atado. Loosen. Pero desátenlo. Loosen and bring it. Desátenlo y tráiganlo. Why? ¿Por qué? Because it's not by might. Es porque no es por fuerza. It's not by the strength of the horses. No es por la fuerza del caballo. Aleluya, aleluya, Hallelujah. aleluya. He wanted to glorify himself. Él quería glorificarse. And humble as he was, Y as he was, humilde como él es y como aquí era. he entered the way of humility. Él entró en una forma de humildad. Praise God. Amén. The only way for the colt to fulfill his purpose La única forma para que el pollino cumpla su propósito was he needed to be untied. necesitaba ser desatado. There's no other way. No hay otra forma. Praise God. He needed to be untied El pollino necesitaba ser desatado in order to serve. para poder entonces servir. And he had never served before. Y él nunca había servido. He didn't know what it meant to serve. No sabía lo que significaba servir. He only knew how to be next to his donkey mom. Solamente sabía estar al lado de su mamá, Dependent, completely dependent. completamente dependiente de But ella. now it's something new. Pero entonces ahora es algo nuevo. For the first time, someone was going to ride on him. Por primera vez alguien lo iba a montar. But for that to take place, Pero para eso, para que esto pudiera ocurrir, he needed to be untied. necesitaba ser desatado. Can you say praise the Lord? Hallelujah. The colt had potential, El pollino tenía potencial, but he needed to be untied. pero necesitaba ser desatado. Can you say amen? Untied in order for him to go the direction that the Lord wants him to go. Desatado para él poder ir entonces en la dirección que el Señor le mostrase. A direction that he had never been before. Una dirección en la que él nunca había ido antes. Praise the name of the Yes, Lord. amén, amén. Can you say amen? Amén. Hallelujah. Yes. And this, I made an acrostic. You say that? Yeah. With the word cold. Hice un acróstico con la palabra cold in English. Yeah. Of what it is. De lo que es. C stands for cold. La C es de No, pero es que no funciona. The first thing is the call. lo primero es el pollino, No, el llamado. el llamado, I mean, these are the challenges of translating. Yes. los desafíos de la traducción. The first thing is the call. Lo primero es el llamado. Hallelujah. There is a call. Hay un llamado. There is a call to go out. Hay un llamado a ir afuera, To go out of a comfort zone. de salirnos de nuestra zona de confort, To go out of our dependency. de salirnos del lugar de dependencia, Amen. To leave our mother, our father. de dejar a nuestra madre y nuestro padre, To dare to believe. a atreverse a creer. The devil has to let us go. El diablo tiene que dejarnos ir. Because when the Lord says, I need it, the devil has to let us go. Porque cuando el Señor dice lo necesito, el diablo tiene que soltarlo. He has to let us go. Él tiene que soltarlo. He has no hold on us. Él no tiene nada sobre nosotros. Aleluya. Can you say amen? Because the Lord is calling for the cold. Porque el Señor está llamando. He's calling for the cold. Está llamando por el pollino. Praise the name of Amen. God. That's why he said at the beginning, are there any colts here? Por eso al principio decía, habrá algunos pollinos en este lugar. Hallelujah. Are there any colts Habrán algunos pollinos aquí. that are ready to respond to the call? Pollinos que estén esperando responder al llamado. That are willing to leave their mom aside
side. que están dispuestos a dejar a su madre atrás. Hallelujah. They are willing to leave their possessions, their material things. Que están dispuestos a dejar sus posesiones, sus cosas materiales. Are willing to leave their fears behind Dispuestos a dejar los temores atrás. and to go to the unknown realm of the kingdom of God. Y entrar en el reino desconocido, el reino de Dios. Because this is our biggest adventure of all. Porque esta es la aventura más grande que hay. Knowing that the Lord is by our side. Sabiendo que el Señor está de nuestro lado. Knowing that we are serving God. Sabiendo que le estamos sirviendo a Dios. Knowing that we're going to be used, hallelujah, to carry the Lord. Y sabiendo que vamos a ser usados para llevar al Señor. The Bible says, take my yoke. La Biblia dice, llevad mi yugo. Jesus said, take my yoke. Jesús dijo, llevad mi yugo. Because my yoke is what? Porque mi yugo es Easy. fácil. Amen. And light. Y es ligera. Praise the Lord. Amén. The Lord is not heavy. El Señor no es pesado. Hallelujah. He's not gonna give us something that we cannot endure. Él no nos va a dar algo que no podamos soportar. Oh, we have a good master. Tenemos un buen maestro. Not like Mammon. But let's not talk about Mammon. We spoke about him yesterday. Hablamos de Mamón ayer. We have a good master. Tenemos un buen maestro. Hallelujah. And when he calls, Y cuando Él llama, hallelujah, is to unlock our potential. es para desatar nuestro potencial. What a privilege. ¡Qué privilegio! What a privilege ¡Qué privilegio! to be chosen, De ser elegidos. to serve Elegidos para servir the King of Kings. al Rey de Reyes. I have never done this before. Es que yo nunca he hecho esto antes. Nobody has ever trained me for that. Nadie me ha entrenado para hacerlo. But the Lord himself Pero el Señor mismo, is asking for me. Él me está pidiendo a mí. Hallelujah. And you say, I'm bound. You're not bound no longer. Y usted dice, sí estoy atado, pero usted ya no está atado. The devil has to let you go. El diablo lo tiene que soltar. He has no choice. Él no tiene opción. He has no choice. No tiene opción. Now more than ever, he has no choice. Ahora, más que nunca, no tiene opción. Because the cross made it possible. Porque la cruz lo hizo eso posible. Hallelujah. Praise the Lord. Amén. When the Savior calls, Cuando el Salvador llama, hallelujah. Oh, what a privilege. qué privilegio. That's why it's so difficult to understand people that don't want to serve the Lord. Por eso es tan difícil entender a personas que no quieren servirle al Señor. They just don't want to serve God. Que no quieren servirle. Well, it's just because they feel like they were still bound. Es porque se sienten como cuando estaban atados. They feel Que siguen unworthy. atados. Unworthy. Que se sienten que no son dignos. Unworthy. Hallelujah. Oh, they're never going to let me go from here. I'm condemned to live here, tied to a stick. Es que nunca voy a ser liberado. Estoy condenado a estar aquí atado a un poste. And if I grow up, I'm going to take my mom's place. Y cuando crezca, entonces voy a ocupar el lugar de mi mamá. And I see her suffering because of the heavy load that they put on her. Y la veo sufriendo por la carga tan pesada que le ponen encima. So I'm condemned to take her place Entonces estoy condenado a ocupar el lugar de ella. and to suffer the heavy load that is going to be set upon me. Y sufrir también la carga pesada que me pondrán en mí. And they want to remain like this. Y se quieren quedar así. Serving God Pero servir a Dios is a privilege. es un privilegio. God is a good boss. Dios es un buen jefe. He's a very good boss. Es un buen jefe. Hallelujah. God is not going to let his servants to die of hunger. Dios no dejará que sus siervos se mueran de hambre. Amen. Earthly bosses, they might do that. Los jefes terrenales, ellos pueden hacer eso. But the Lord is not like that. Pero el Señor no es así. He's not like that. El Señor no es así. He's a good master. Él es un buen maestro. So when he calls, Pero entonces cuando Él llama, come. entonces vaya.
You're free to go. Usted es libre para salir y ir. You're free to fulfill your purpose. Eres libre para ir y cumplir tu propósito. Because God wants to unlock that potential that is in you. Porque el Señor quiere desatar ese potencial que está ahí en usted. That He has put in you. Que Él ha puesto, Él ha colocado en usted. Can you say amen? Amén. Yes. Praise the name of the Lord. So there is call, C for call, and there is O for obedience. Y está la O de la obediencia. Amen. Amen. Yeah, B, O correspond. La O sí corresponde. Obedience. La obediencia. Praise the name of the Lord. The obedience. The obedience. Oh, what a how frightened. Going to Jerusalem with the king. Y qué miedo eso de entrar a Jerusalén con el rey. Oh, how unusual. Qué tan inusual. How unusual. To be used to carry the king. I don't want to make a mistake. De que ser usado para llevar al rey. Yo no quiero equivocarme. When the Lord calls, Pero cuando el Señor llama, He expects obedience. Él espera obediencia. Because when we don't respond to the call of God, Porque cuando no atendemos el llamado de Dios, then it becomes sin. entonces se convierte en pecado. No many amen, but it's true. Y no muchos dicen amén, pero es verdad. It's true. And I know, because there are fears. Y yo sé que hay temores. Like someone said to me in the past week, I don't remember, yeah, but in the Bible, all of the ones that were called had fears. Alguien me decía la semana pasada, pero es que en la Biblia todos los que fueron llamados, todos tenían temores. Yes, it's true. Es verdad. It's true. Because that's the initial human reaction Porque to esa a big es task, la reacción humana frente a una tarea grande, to a big endeavor. a una labor grande. Of course. Oh, what a privilege. Oh. But they all went. Pero todos fueron. Amen. Amén. Amén. Moses, he went. Moisés, él fue. He went. Él fue. Joshua, he went. Josué atendió el You know llamado. that Joshua was afraid? ¿Sabía usted que Josué tuvo miedo? You know why the Lord had to tell him, be bold, be bold, be bold, be bold. He had to tell him many times because he was afraid. El Señor tuvo que decirlo, sé valiente muchas veces porque tenía miedo. He's calling us all, be bold, be courageous, be bold, be courageous. I'm going to be with you, I'm going to be with you. Because he was afraid, man. Su llamado siempre fue de decirle, sé valiente, esfuérzate, yo estaré contigo porque tenía miedo. To fill in the shoes of Moses. De estar en los zapatos de Moisés. Now Moses was gone at his turn. Ya Moisés había muerto y ahora le tocaba a él. Isaiah. Isaías. Now let's go a little bit earlier. Joshua. No, Gideon, sorry. Vamos un poco más atrás, Gedeón. Also, I'm not able, I'm so poor, I'm the least family, I'm just a colt. Es que no puedo, soy el menor de mi familia, soy un pollino. I'm a colt. Yo soy un pollino. How the Lord is gonna use me to deliver Israel from the Midianites? No, I'm just a colt. ¿Y cómo me va a usar el Señor a mí para liberar al pueblo de los medianitas? But he obeyed. Pero él obedeció. In spite of his fear, he obeyed. A pesar de sus temores, obedeció. Praise the name of the Lord. Amén. Isaiah, oh, I'm just a child. Isaías, es que soy un niño. I'm just a child. Soy un niño. But when the Lord asked me, Pero cuando el Señor le pidió who will go? He said, here am I. y le dijo, ¿quién irá? Él respondió diciendo, heme aquí, Here am I. heme aquí. Praise the Lord. Jeremiah, the same thing. Jeremías, The same thing, was crying before he was already crying when the Lord called him. antes de que el Señor lo llamara, ya estaba llorando. It's too much. Es que es demasiado. This is too difficult. This is too much. Es muy difícil. But I saying at the same time, but there's a fire in my heart. Pero al mismo tiempo dijo, pero es que hay un fuego en mi corazón. There's a fire. I try to resist, but I cannot. Y lo trato de resistir, pero no puedo. Aleluya. He obeyed. Y obedeció. He obeyed. And his ministry was not an easy one. Y su Amén. ministerio no era fácil. It wasn't an easy one. No fue un ministerio fácil. You expect your ministry to be fruitful. Espera que su ministerio sea fructífero.
But his ministry really, I mean, it was just to tell the kings and Judah, you know, repent, because you're gonna be gone, taken captive. Repent, but they didn't want to Su take. ministerio era decirle al rey de Judá, arrepiéntase porque los van a llevar cautivos. And they didn't want to listen to him. Y no querían escucharle. Oh, this is so difficult. I'm crying. This is too difficult. Eso es muy difícil, aquí estoy But he llorando. went ahead and did it Pero igual lo hizo. because God wants obedience. Porque el Señor quiere obediencia. More than all the sacrifices, He expects obedience. Por encima de todos los sacrificios, Él desea obediencia. Even when we don't understand that, He expects obedience. Aun cuando no lo entendemos, Él espera la obediencia. Who, me? ¿Quién yo? So insignificant. Algo tan insignificante. The Lord must be wrong. El Señor se tuvo que equivocar. But that the Lord says that He needs me. Pero el Señor dijo que me necesita a mí. Oh, what a privilege. ¡Qué privilegio! And the Lord is saying to you today, Y el Señor le está diciendo a usted en esta mañana, the Lord needs you. el Señor te necesita. Yes. Amen. Oh, but no, but the Lord doesn't need you. Yes, He needs you. El Señor te necesita. And if you say no, Y si dices no, okay, the Lord needs you. entonces el Señor sigue al del lado y dice, el Señor te necesita. No, okay, the Lord needs you. No, entonces el Señor te necesita. The Lord needs you. El Señor te The Lord needs necesita. you. Te necesita. Yes. Hallelujah. It is you who misses the opportunity to be a servant of the Lord. Es usted quien se pierde de la oportunidad, del privilegio de ser un siervo del Señor. But that doesn't change the fact that the Lord needs you to fulfill His purpose Yes. to you. Amen. Pero no cambia el hecho de que el Señor lo necesita a usted para cumplir su propósito a través de usted. Hallelujah. Amén. He could have sent angels. Hubiera podido enviar ángeles. He could have sent angels. Hubiera podido enviar ángeles. No, but the Lord needs you. Pero es que el Señor te necesita. Amen. Praise the name of the Lord. Amén. Because if we would have sent angels, there wouldn't be any glory. Porque si hubiera enviado a los ángeles, entonces no hubiera gloria. There wouldn't be any glory for Him. En eso no hubiera gloria para Él. But to take someone that was rubbish and to turn him into a prince, oh, there's glory. Pero de tomar a alguien que no era nada y tornarlo en un príncipe, eso sí le da gloria. Praise the Lord. Amén. The Lord needs you. El Señor te necesita. The Lord needs you to fulfill His El purpose. Señor te necesita para cumplir su propósito. Can you say praise the Lord? Praise Praise the Lord. L for leading. La L de liderazgo. Hallelujah. He needs you. He calls you. Él te llama, He calls you to obey te llama a obedecer and to lead. y para liderar. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amén. Hallelujah. This colt where Jesus was sitting on became a leader. Este pollino que el Señor, donde el Señor estaba montado, él se convirtió en un líder. He was ahead. Él estaba enfrente. Praise the Lord. Amén. Of course, Jesus was on top of him. Of Por course. supuesto, Jesús estaba sobre él. Because we know for a fact that Jesus is the one who leads the way, all the way. Porque nosotros sabemos que es Jesús quien guía siempre el camino. But if Jesus is in us, Pero si Jesús está en nosotros, we become the head and not the tail. entonces nos convertimos en cabeza y no en cola. Amen. A simple colt Un pollino simple to lead. para liderar. Hallelujah. People will come to you. Las personas vendrán a usted. That's what the prophecy says. Eso es lo que la profecía dice. People will gather and will look at you. Las personas se reunirán y te mirarán. You are to be light to the nations. Estás para hacer luz a las naciones, Hallelujah. Amen. To shine in the midst of darkness. para brillar en medio de las tinieblas, To lead the way. para liderar el camino. Praise the Lord. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Amen. Hallelujah. Yes. This colt Este became a pollino, leader. este pollino se convirtió en un líder. And the Lord is looking for leaders Sí, amén. Y el Señor está buscando líderes aquí. Aleluya. who are willing to obey the calling of the Lord. Líderes dispuestos a escuchar el llamado del Señor. Can you say amen? Amén, amén. Willing to obey the call of the Lord. Dispuestos a obedecer el llamado del Señor. If there's a leader, Si hay un líder, it's because he has been obedient. es porque ha sido obediente, Hallelujah. To let go of his things a despojarse de sus cosas in order to say to others, para decirle a otros, go. ve. Amén. How can a leader say to someone else, go, if he's not going himself? ¿Cómo puede decirle un líder a otro, vaya, si él mismo no va? How can a leader say to others, get rid of all your things, your complexes, if you're not being the example?
¿Cómo puede un líder decirle a otros, haga a un lado todos los complejos y todas las cosas cuando el líder mismo no es un ejemplo? Because the leader is not just someone that gives order. Porque un líder no es alguien que da las órdenes solamente. No, No, it's not just that. no es solamente eso. A leader has to be proven. Un líder debe ser probado. Yes, amen, amen. Praise the Lord. Amén. Amen. Amen. He goes through trials. Él atraviesa pruebas. And then for him to lead, he has to go through that process of time. Y para poder liderar, entonces necesita atravesar ese proceso. Praise the name of the Lord. Can you say amen? The Lord Jesus Christ in his ministry. El Señor Jesús en su ministerio. He didn't begin his ministry when he was 12 years of age. No comenzó su ministerio cuando tenía 12 años de edad. Although he was at the temple already teaching. Aunque ya estaba en el templo enseñando. But he was under submission Pero estaba bajo sumisión to his earthly father. a sus padres terrenales. But he began his ministry when he was 30 years of age. Pero comenzó su ministerio cuando tenía 30 años de edad. Amen. So he wasn't a novice. Entonces no era un novato. Praise the Lord. Amen. Jesus worked. Jesús trabajó. Amén. Do you know that? ¿Usted lo sabía? Some people think that the ministries are just a way out because they don't want to work secularly. So the only way they have to the ministry. Algunos ven el ministerio como la única salida es que si el trabajo no me funcionó, entonces por último, entonces me meto en el No, ministerio. because or I don't want to work for someone, so I go to the ministry. O no, yo no quiero trabajarle a nadie, entonces por eso me meto en el The ministerio. ministry, the only means for me to get money, to get food, El ministerio es el único medio para yo poder obtener dinero, para poder comer, to have recognition. Oh, I'm a minister. para que me reconozcan las personas y digan, es que yo soy un ministro. And he never worked one day in his life. Y nunca ha trabajado un He día en su doesn't vida. even know what it is to have a boss. Ni siquiera sabe qué es lo que es tener un jefe, No experience. sin experiencia. Hallelujah. Can you say amen? Amén. Hallelujah. Yes. The leader is experienced. El líder es experimentado And he receives the experience from God himself. y él recibe la experiencia de Dios, But he needs to be doing something. pero él necesita estar haciendo algo. Amen. Jesus did not call someone that was sleeping. Jesús no llamó a alguien que estaba durmiendo. You don't hear, well, Peter was taking a nap and the Lord said to him, come and follow me. Usted no lee, Pedro estaba acostado durmiendo y Jesús le dijo, ven y sígueme. He didn't say, well, Andrew was there under a fig tree, eating figs. And he said, Andrew, come and follow me. I'm not talking about this one. I'm not the Bible. No le dijo a Andrés bajo un árbol de higo, ahí comiendo higos, y le dijo, Andrés, sígueme. I'm going to give you a new diet. Come follow me. No, I didn't. Te voy a dar una nueva dieta, sígueme. No. All of the ones that the Lord called, they were busy doing something. Todos los que el Señor Jesús llamó estaban ocupados haciendo algo. They were busy working. Estaban ocupados trabajando. Yes, amen. The Lord called you. El Señor lo llamó a usted, Well, get busy. entonces ocúpese. Do something. Haga algo. Yes, amen, amen. Do something. Haga algo. Yes, amen. Hallelujah. Praise the Lord. When I received my calling to serve God, Cuando yo recibí mi llamado para servirle al Señor, you feel like a colt right away. por supuesto usted siente Like a colt. como un pollino, Colt. Not a colt. Siente Colt. llamado. Yeah. You feel like a pollino, yeah. se siente como un pollino. Amigo, But as soon as I knew about it, I got myself busy. Pero tan pronto yo supe de esto, entonces me ocupé. I began to work. Comencé a trabajar In whatever en, you put me to do, en lo que el Señor me pusiera a hacer and also to eat. y para Poder comer. poder comer. Also, you know what I'm saying? Because the Lord calls the ones that are busy. Porque el Señor llama a los que están ocupados. It's not that you're browsing the internet or looking at Facebook and Instagram and Twitter and all those things, and say, come and follow me, I will make you a fisher of men. No porque se la pase usted siempre en Facebook, en Internet, mirando cosas y ahí el Señor le va a decir, ven y sígueme, te haré pescador de hombres. If you want to be a leader,
Pero si usted desea ser un líder, first of all, you have to be obedient. Yes. primero hay que ser obedientes. You have to know how to work under submission. Tiene que aprender, tiene que saber trabajar bajo sumisión. You need to know your character is being formed. Necesita saber que su carácter está siendo formado. That's what school does. Eso es lo que hace la escuela. That's what university does. Eso es lo que hace la universidad. That's what college does. Eso es lo que hace el colegio. Yes, amen. I don't want to study anymore. I want to go to the ministry. Shame on you. Es que yo no quiero estudiar más, yo me quiero meter en el ministerio. Like the ministry was Dele vergüenza. vergüenza. Yes. Yes. No. The ministry is not an easy way out. Yes, yes. El ministerio no es una salida fácil a las cosas. If that's the case, Y si ese es el caso, you're doomed for failure usted está condenado a fracasar. because the Lord cannot be mocked. Porque el Señor no puede ser burlado. Can you say amen? Can you say amen? Amen, amen. No, it's not easy. No es fácil. To be a leader is not easy. Ser un líder no es fácil. Hallelujah. But remember, Pero recuerde we are serving God. que le estamos sirviendo a Dios. Praise the Lord. Jesus is riding on us. Jesús está montando sobre nosotros. And He Amen. leads the way. Y Él es quien guía el camino. Aleluya. This way, that way. Por aquí, por allá, No problem. sin problema. But we are ahead. Pero nosotros vamos al frente. Can you say amen? Amen. Aleluya. And the T, to finish, La T of code in English. de la palabra code, Transmission. transmisión. Hallelujah. Transmission. Can you say amen? Transmisión. Transmission. La transmisión. A leader produces another leader. Un líder produce a otro líder. Amen. A worship leader produces another worship leader. Un líder de alabanza produce otro líder de alabanza. A piano player produces another piano player. Un pianista produce otro pianista. Amén. A youth leader produces another youth leader. Un líder de jóvenes produce otro líder de jóvenes. A pastor produces another pastor. Un pastor produce otro pastor. There's a transmission. Hay una transmisión. This is not just for us, Esto no es solamente para nosotros, but it is to be given. sino esto es para ser dado. Leadership has to be given. El liderazgo es para ser compartido, dado. Praise the name of the Lord. Amén. Do you want to be a leader? ¿Usted desea ser un líder? Well, then you're going to have to produce other leaders. Usted también tendrá que producir a otros The líderes. disciples have to produce other disciples. Los discípulos deben producir otros discípulos. The apostle produce other apostles. Los apóstoles a otros apóstoles. Amen? That's the way it works. Así es que funciona. Hallelujah. Greater is He that is in us. Porque más grande, mayor es aquel que está en nosotros. But it's not for us alone. Pero no es para nosotros solamente. Christ redeemed us El Señor Jesús nos redimió in order for us to be instrumental for God to redeem others. para que fuéramos instrumentos para Él redimir a otros. In order for us Para así nosotros, to go get other calls. para ir por otros pollinos. A soul produces another soul. Un alma produce Sí, otra amén, alma. amén. Praise the Lord. Amén, amén. Who is God going to send? ¿A quién enviará Dios? A call that go get another call. Un pollino que vaya a traer otro pollino. Yes. Those two apostles, those two disciples that Jesus sent, Esos dos discípulos que el Señor mandó were two calls. eran también dos pollinos We went to get another call. que fueron a traer otro pollino For this call to serve Jesus. para que este otro pollino le sirviera a Jesús. Praise the Lord. That's why these calls we need to evangelize. Por eso hay que evangelizar a estos pollinos. Amén. That's why these calls need to evangelize. Por eso estos pollinos necesitan evangelizar. Hallelujah. To transmit what they have received from God to the other calls. Ellos deben transmitir lo que han recibido a otros pollinos To untie them. para desatarlos, To untie them. a Because ellos. that's the ministry that God has given us. Porque ese es el ministerio que el Señor Jesús nos ha dado. Whatever you untie here on earth will be untied in heaven. Lo que desatéis aquí en la tierra será desatado en el cielo. To untie the ministry of untying, or the ministry of God has given us the ministry of being ambassadors. El Señor nos ha dado el ministerio de ser embajadores.
to proclaim the kingdom of heaven here on earth, de proclamar el reino de los cielos aquí en la tierra, to untie those concepts of God that are so erroneous, de desatar esos conceptos erróneos, equivocados de Dios, and to promote the love of Christ, y promover el amor de Cristo, because the love will set them free. porque el amor los hará libres. Praise the name of Jesus. Amen, amen. Can you say amen? Amén, amén. To transmit. De transmitir. The call is not that he doesn't get that for himself. He's there to transmit what he has received. El pollino no se queda con lo que ha recibido solamente para él, sino que también lo transmite. Go into all the world Ir por todo el mundo and teach, y enseñar, make disciples, hacer discípulos Amén. to all the nations. a todas las naciones. Amén, amén, amén. Praise the name of the Lord. Amén, amén. The ministry of transmission El ministerio de la transmisión has been given to all these calls that are here. ha sido dado a cada uno de los pollinos que hay aquí en este lugar. But first, Pero primero, he has to respond to the call. hay que responder al llamado. Second, he has to obey. Segundo, tiene que obedecer. Praise the name of God. Then he becomes a leader. Luego entonces se convierte en líder And then you can transmit. y luego puede transmitir. Can you say praise the Lord? The Lord is calling a young man today. El Señor está llamando a un joven en esta mañana. He's calling a call. Está llamando a un pollino. He's calling a call. Está llamando a un pollino. A call that is, according to him, bound. Un pollino que, de acuerdo al pollino, está atado. He's not really, but he thinks he's bound. En realidad no lo está, pero este pollino piensa que lo está. He cannot move. He cannot open his mouth. Que no se puede mover, no puede abrir la boca. And the Lord is calling that call. Pero el Señor está llamando a ese pollino. Hallelujah. And he's bound Y él está atado. there next to his mom, Está atado ahí junto a su mamá. dependent on earthly things, Dependiendo de cosas terrenales. dependent on money, Dependiendo del dinero. dependent on earthly security, Dependiendo de la seguridad terrenal. dependent on things that are unnecessary. Dependiendo de cosas que no son necesarias. The Lord is calling you. Pero el Señor te está llamando. And the Lord has sent me today as those two disciples Y el Señor me ha enviado a mí como uno de estos dos discípulos to untie you from that stake, para desatarte de ese lugar donde estás. to untie you in the name of Jesus. Para desatarte en el nombre de Jesús. Be loose in the name of Jesus. Sé libre en el nombre de Be Jesús. loose from your own thoughts, Sé desatado de tus propios because pensamientos. it's all in here. Porque es que todo se libra aquí. You are free to serve God. Usted es libre para servirle a Dios. Leave fear Y aside. deje el temor atrás. Don't say I'm too old. No diga, es que ya estoy muy mayor. Don't say I'm too young. No digas que soy muy joven. Don't say I don't have the strength. No digas que no tengo las fuerzas. Don't say I don't have the experience. No digas que no tengo la experiencia. The Lord is calling you El Señor lo está llamando a usted. because He needs you Porque Él te necesita to fulfill His plan para cumplir su plan here on earth, aquí en la tierra. to fulfill His purpose in this nation. Para cumplir su propósito en esta nación. He needs a call just like you. Él necesita un pollino tal como usted. And you are so entangled in your own affairs Pero estás tan enredado en tus asuntos that you don't let go. You don't want to let go. que no quieres soltarte. Hallelujah. But the Lord has declared you free Pero el Señor te ha declarado, te ha dicho que eres libre. to serve, to be a privilege, to have a privilege. Libre para servir. It's a privilege to serve God. Es un privilegio servirle a Dios. It is a privilege, young people. Es un privilegio, jóvenes. It is a privilege to serve the Lord. Es un privilegio servirle al Señor. Young man, young lady, it's a privilege to serve God. Jovencito o jovencita, es un privilegio servirle al Señor. Aleluya. From your youth to serve the Lord. Desde tu juventud, servirle al Señor. What a privilege. ¡Qué privilegio! What a privilege that I'm in school, I'm the only Christian. What a privilege. ¡Qué privilegio que en medio de la escuela yo soy el único cristiano! What a privilege. ¡Qué privilegio! Hallelujah. Oh, yes, and the Lord is with us. Y sí, el Señor está con nosotros. No fear Aleluya. No hay temor. is too great No hay temor que sea muy grande for me to serve God. para que yo les sirva a Dios. Is there anyone today ¿Habrá alguien hoy that wishes to say, I'm going to serve the Lord? que quiera decir, yo voy a servirle al Señor? I'm going to put aside all my preconceptions. Conceptions. Y voy a hacer a un lado todos esos
conceptos que tengo, those ideas, esas ideas, and I'm going to serve God. y voy a servirle al Señor. The Lord needs you. El Señor te necesita. That should be enough for us to say, yes, Lord. Eso debería ser suficiente para que nosotros dijéramos, sí, Señor. The Lord needs me. Es que el Señor me necesita a mí. But I thought that I needed the Lord. Pero yo pensé que yo necesitaba al Señor. Yeah, but the Lord also needs you. Pero el Señor también te necesita. The Lord needs you El Señor te necesita. to fulfill His purpose. Te necesita para cumplir su propósito. In your family, En tu familia, in your neighborhood, en tu vecindario, in your city, en tu ciudad, in your country, en tu país, in this planet. en este planeta. The Lord needs you. El Señor te necesita. Are you willing to say, here am I, Lord? ¿Estás dispuesto a decir, heme aquí, Señor? I obey your call. Yo obedezco tu llamado. I'm obedient. Soy obediente. I'm going to lead. Voy a liderar. I'm going to transmit. Voy a transmitir. Are you willing? ¿Está usted dispuesto? I'm going to ask you to bow your head that way you are. Yo quiero invitarle a inclinar su rostro.